Imagina desaparecer en el desierto a los 20 años de edad, sin protección, sin comodidades, sin contacto humano. Solo el silencio absoluto, la soledad y la batalla directa contra las fuerzas invisibles que acechan el alma humana. Ahora imagina que, en ese lugar donde nadie se atrevería a vivir, un hombre no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una leyenda espiritual, un faro para innumerables generaciones, un guerrero cuya historia ha atravesado los siglos. Ese hombre es Antón del Desierto, conocido en el mundo como San Antonio Abad, el padre del monacato. Su nombre resuena como símbolo de fortaleza, renuncia y combate espiritual. Pero lo que pocos saben es que su vida fue narrada por uno de los gigantes de la Iglesia, San Atanasio, testigo vivo de persecuciones, milagros y guerras teológicas que marcaron el siglo IV. Ese antiguo texto, preservado durante casi 2000 años, no es solo una biografía, es un mapa para comprender los límites del alma humana, el poder de la fe y los misterios del mundo espiritual. Prepárate, esta no es una historia de monasterios serenos ni oraciones tranquilas. Es un enfrentamiento épico entre un hombre y todo aquello que busca destruir el corazón humano. Un viaje que comienza en el silencio y termina transformando el mundo. Para comprender la grandeza de Antonio, es necesario situarse en el Egipto del siglo IV, un mundo en plena transformación. El cristianismo comenzaba a expandirse con fuerza después de siglos de persecuciones, y muchas almas buscaban una forma de vivir el Evangelio con autenticidad radical. Entre ellas estaba un joven campesino llamado Antonio, nacido en una familia cristiana y educado en la sencillez y el trabajo del campo. Fue en ese ambiente humilde donde aprendió a confiar plenamente en Dios. Pero la vida le planteó una prueba decisiva cuando, siendo todavía muy joven, perdió a sus padres y quedó responsable de su hermana menor y de una pequeña herencia familiar. Mientras muchos verían en eso un motivo para aferrarse a la seguridad material, para Antonio se convirtió en el umbral de una nueva vida. Poco después, durante una liturgia, escuchó el pasaje del Evangelio que cambiaría su destino para siempre. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Aquellas palabras no pasaron por su mente, atravesaron su alma. No buscó interpretaciones ni explicaciones cómodas. Las recibió como un llamado directo de Cristo. Con la resolución que caracterizaría toda su vida, Antonio distribuyó sus bienes entre los necesitados. Más tarde, al escuchar otro versículo, no se preocupen por el día de mañana, decidió desprenderse incluso de lo que había reservado para su hermana, confiándola al cuidado de una comunidad de vírgenes consagradas. Con el corazón libre de todo apego, comenzó entonces su aprendizaje en la vida ascética. Cerca de su aldea vivían varios hombres piadosos que habían iniciado un estilo de vida solitario y penitente. Antonio, humilde y deseoso de perfección, se ofrecía como su discípulo. Aprendía de cada uno lo mejor que podía: la oración incesante, los ayunos, la vigilancia, la paciencia ante las tentaciones y la renuncia a los propios deseos. Pero pronto superó a todos. Según Atanasio, lo que en otros era un esfuerzo, en Antonio se convertía en naturalidad. Dormía en el suelo, comía solo pan y sal, bebía únicamente agua, y jamás probó carne ni vino. Su meta era una disciplina total del cuerpo para liberar el alma. Su fama comenzó a crecer incluso antes de que él se diera cuenta. Las personas veían su pureza de espíritu, su serenidad inalterable y su capacidad para resistir cualquier deseo o tentación. Pero la fama no le interesaba. Al contrario, cada vez que notaba admiración o elogios, se retiraba aún más. Fue así como decidió dar el primer gran paso hacia el aislamiento total. Cerca de su pueblo había un cementerio abandonado, con tumbas excavadas en la roca. A muchos les producía pavor ese sitio oscuro, pero para Antonio era el lugar perfecto para un retiro absoluto.
Un anciano asceta lo ayudó a instalarse allí, llevándole pan cada pocos días, y así comenzó la etapa más dramática de su vida, el combate contra los demonios. En ese lugar solitario, Antonio enfrentó ataques que nadie podría imaginar. Atanasio describe estas escenas con sorprendente fuerza. El demonio lo atacaba por medio de ruidos, visiones, voces extrañas, y una vez incluso lo golpeó físicamente, dejándolo casi muerto. Cuando un amigo lo encontró desmayado y moribundo, lo llevó de vuelta al pueblo. Todos pensaron que era el fin, pero apenas se recuperó, Antonio regresó al cementerio, decidido a no ceder ni un centímetro en esa batalla espiritual. Y fue allí donde sucedió uno de los episodios más conocidos de su vida. En medio de una noche oscura, los demonios se le aparecieron en formas monstruosas, fieras salvajes, criaturas híbridas, rugidos, sombras que lo rodeaban con furia. Antonio, sin miedo, les gritó: «Si tuviesen verdadero poder, uno solo de ustedes sería suficiente, pero porque el Señor os ha debilitado, queréis atemorizarme multiplicando formas vacías. Si me odiáis tanto, es porque yo sigo a Cristo». En ese momento, cuentan las crónicas, una luz brilló desde lo alto y dispersó a las criaturas. Y Antonio, aún ensangrentado y exhausto, preguntó: «Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué me dejaste solo en la lucha?». Y escuchó una respuesta suave: «Antonio, yo estaba aquí, pero esperé para ver tu combate. Y como luchaste con valentía, desde ahora seré tu ayuda por siempre». Este episodio se convirtió en uno de los símbolos de la vida monástica, la victoria del alma que, confiada en Dios, resiste incluso las tinieblas más violentas. Tras años viviendo en tumbas, Antonio buscó un aislamiento aún mayor. Cruzó el Nilo, llegó a un lugar rocoso y deshabitado, y encontró una antigua fortaleza abandonada. Allí decidió encerrarse definitivamente. Selló la entrada con piedras, con la ayuda de amigos que le traían pan unas pocas veces al año, y comenzó la fase definitiva de su retiro. 20 años de silencio absoluto. Nadie lo veía, nadie hablaba con él, nadie sabía si estaba vivo o muerto. Solo sabían que, desde detrás de las piedras, se escuchaban oraciones, cantos y, en ocasiones, los estallidos de una lucha invisible. Los demonios, en su furia, intentaban derribar los muros, arrojar piedras, simular voces humanas, provocar visiones perturbadoras. Pero Antonio no cedía. Su alma se fortalecía en el desierto como el hierro en el fuego. Cuando pasaron 2 décadas, un grupo de discípulos llegó al lugar, movido por un impulso espiritual. Derribaron parte del muro y lo encontraron vivo, sano, radiante. Su cuerpo, lejos de estar debilitado, parecía más fuerte que antes. Su rostro tenía una paz que nadie había visto jamás. Atanasio dice que parecía un templo iluminado por la presencia de Dios. Los monjes se sorprendieron tanto que le suplicaron que los guiara. Así, contra su voluntad inicial, Antonio comenzó a recibir discípulos. El desierto se llenó de hombres que querían imitar su estilo de vida. Surgieron pequeñas comunidades en torno a él, y fue entonces cuando nació aquello que hoy conocemos como monacato cristiano. Antonio, que había huido de los hombres, vio como miles de personas buscaban en él un padre espiritual, y él, con humildad, aceptó el papel que Dios le pedía. Con la apertura de la fortaleza y la aparición de Antonio ante sus discípulos, comenzó una nueva etapa en su vida, la etapa del maestro espiritual. Hasta entonces había sido un solitario, un combatiente oculto, un atleta de Dios en secreto. Ahora se convertía en guía, en modelo, en padre de almas sedientas de perfección. Lo sorprendente es que Antonio, incluso en medio de este papel público, mantenía su humildad absoluta. Aseguraba que no era él quien enseñaba, sino Cristo, y que su vida no debía ser admirada, sino imitada solo en la medida en que conduzaba ao Evangelio. Bajo su orientación, el desierto comenzó a transformarse. Hasta ese momento, era considerado un lugar de muerte, de peligros y de espíritus malignos.
Pero con la presencia de Antonio y de los que lo seguían, el desierto comenzó a llenarse de oración, silencio y trabajo. De acuerdo con Atanasio, se formaron verdaderas ciudades de monjes, comunidades que vivían en celdas simples, dedicadas al ayuno, a la lectura de las escrituras y a la caridad. Antonio enseñaba que el monje no debía buscar la gloria humana, sino la pureza del corazón, esa claridad interior que permite ver a Dios incluso en la oscuridad más profunda. Uno de los aspectos más notables de su vida en esta etapa fue su poder de discernimiento. Las personas venían de todas partes para consultarlo: campesinos simples, soldados, autoridades civiles y hasta obispos. Todos sabían que Antonio tenía una mirada capaz de penetrar en los corazones y descubrir intenciones ocultas. Atanasio narra que muchas veces Antonio reconocía posesiones demoníacas, enfermedades ocultas o conflictos espirituales antes incluso de que la persona hablara. Su presencia producía paz, y su palabra iba directa al centro del problema. A pesar de la fama creciente, Antonio no aceptaba ningún tipo de lucro. Jamás acumuló riquezas ni aceptó regalos suntuosos. Vivía únicamente de su trabajo manual, tejiendo cestos y esteras, y rechazaba cualquier exceso. Repetía constantemente que el monje debía vivir como un extranjero en este mundo, libre, desapegado, siempre listo para partir. Pero la vida de Antonio no estaba destinada a permanecer solo entre los monjes. En el año 311, una nueva persecución contra los cristianos estalló bajo el emperador Maximino. Cuando Antonio supo que muchos fieles estaban siendo llevados a juicio y martirio en Alejandría, dejó inmediatamente el desierto y viajó a la ciudad. Para los habitantes, fue como ver emerger al profeta Elías del desierto. Su sola presencia levantó el ánimo de los perseguidos. Visitó las prisiones, animó a los mártires, acompañó las ejecuciones públicas y, según Atanasio, incluso los jueces quedaron desconcertados al ver a aquel hombre imperturbable, que nada temía y que consolaba a todos con palabras de eternidad. No buscó el martirio para sí mismo, pero tampoco huyó de él. Se colocaba entre los cristianos y los guardias, animaba a los fieles a permanecer firmes y repetía que ningún tormento podía apagar la vida eterna. Cuando la persecución terminó, Antonio regresó al desierto, pero su ejemplo había dejado una marca profunda en miles de cristianos que sobrevivieron gracias a su valentía. De regreso a su retiro, Antonio encontró una comunidad aún mayor esperándolo. Muchos habían oído hablar de sus gestos en Alejandría y querían seguir sus pasos. Sin embargo, Antonio no permitía que sus discípulos se acomodaran. Exigía disciplina, trabajo, silencio interior. Advertía contra dos extremos peligrosos: el cansancio que conduce a abandonar la vida espiritual y el orgullo que hace creer al monje que ya no necesita luchar. Uno de los relatos más impresionantes de esta fase es su combate contra los demonios en forma de animales salvajes. Atanasio cuenta que, en cierta ocasión, una multitud de hienas rodeó su celda. Los animales emitían gritos ensordecedores, golpeaban la puerta y trataban de entrar. Antonio, en lugar de asustarse, se levantó y dijo con serenidad: «Si habéis recibido poder contra mí, aquí estoy. Pero si venís enviados por los demonios, idos ahora mismo, porque sois criaturas de Dios y no estáis destinadas a obedecer espíritus perversos». Al instante, los animales huyeron, como avergonzados. Este episodio se convirtió en símbolo del dominio espiritual que Antonio alcanzó sobre todo aquello que intentaba perturbar su alma. Sin embargo, no todos los desafíos eran exteriores. Uno de los combates más difíciles de Antonio era contra las tentaciones interiores de tristeza, desánimo o distracción. Enseñaba a sus discípulos que el monje debía examinar su alma constantemente, porque el enemigo espiritual era astuto y atacaba con pensamientos engañosos. Decía: «No temáis a los demonios, temed más bien a vuestras propias pasiones, porque ellas son las que abren la puerta al enemigo». Y como maestro que era, cada enseñanza
venía acompañada de ejemplo. Antonio rezaba de noche, trabajaba de día y dedicaba horas al estudio de las Escrituras, aunque nunca había ido a la escuela. Su memoria y su inteligencia espiritual superaban incluso a los sabios educados de Alejandría. En esta etapa surgió otro acontecimiento notable: el enfrentamiento de Antonio con los filósofos griegos. Algunos sofistas, burlándose de los cristianos, quisieron ridiculizar al anciano analfabeto. Se acercaron a él para debatir y probar que los monjes no entendían nada de filosofía. Pero Antonio los recibió con calma y les dijo: «Vosotros os glorificáis del pensamiento humano. Nosotros nos apoyamos en la sabiduría de Dios. Mostradme si vuestras palabras pueden expulsar demonios o curar el alma. Si no podéis, entonces sabréis quién tiene la verdadera ciencia». Los filósofos quedaron en silencio. Algunos, tocados por su humildad y su claridad, incluso pidieron instrucciones sobre la vida cristiana. Pero quizás el aspecto más característico de esta segunda etapa fue la capacidad de Antonio para sanar enfermos. Personas de todos los lugares venían a verlo, y aunque él siempre repetía que no tenía poder alguno, que todo era obra de Cristo, los milagros eran numerosos: endemoniados liberados, paralíticos que se levantaban, enfermos que recuperaban la paz. Antonio nunca aceptaba dinero ni recompensas. Todo debía ser para la gloria de Dios. A pesar de su fama y el flujo constante de visitantes, Antonio no se dejó mover por la vanidad. Cada vez que sentía que los elogios crecían demasiado, se retiraba nuevamente a lugares más remotos del desierto. Su vida fue un constante movimiento entre ser luz para los demás y permanecer escondido en Dios. Con el paso de los años, la fama de Antonio se expandió más allá del desierto, más lejos incluso que las ciudades de Egipto. Su nombre llegó a oídos de emperadores, obispos y pueblos enteros. Pero Antonio, fiel a su vocación de humildad, seguía huyendo de la vanidad y buscando el silencio. Se estableció entonces en la parte más remota del monte Colzim, cerca del Mar Rojo. Allí construyó una pequeña celda de piedra, rodeada por un huerto que él mismo cultivaba. Ese lugar se convirtió en su morada definitiva, un santuario escondido donde vivió en oración, trabajo y contemplación durante décadas. Su retiro, sin embargo, no significó un aislamiento total. El mundo buscaba a Antonio y Dios permitía que él respondiera cuando era necesario. Cierta vez, los monjes que vivían cerca recibieron la visita de un grupo de viajeros que afirmaban haber visto al anciano trabajando en el huerto mientras recitaba salmos. Decían que su rostro brillaba bajo el sol con una serenidad inexplicable. Los monjes les explicaron que aquello no era extraño. La presencia de Antonio transformaba incluso el ambiente físico. Relatos mencionan que muchos experimentaban paz solo con acercarse a su celda, como si el aire del desierto se volviera más liviano a su alrededor. Fue desde ese lugar remoto donde Antonio se involucró en uno de los mayores conflictos de su tiempo, la lucha contra la herejía arriana que negaba la divinidad de Cristo. San Atanasio, obispo de Alejandría y autor de su biografía, era el principal defensor de la verdadera fe. Perseguido, calumniado e incluso exiliado, encontró en Antonio un aliado espiritual. Aunque Antonio no era teólogo, comprendía con absoluta claridad lo esencial, que Cristo es Dios verdadero. Cuando algunos herejes intentaron confundirlo con discursos ambiguos, él respondió con firmeza: «Si no creéis que el Hijo es igual al Padre, no sois cristianos». Por consejo de los obispos fieles, Antonio escribió una carta a los cristianos de Alejandría, exhortándolos a mantenerse firmes. Su mensaje tuvo un impacto sorprendente. Muchos fieles se fortalecieron al saber que el gran anciano del desierto defendía la misma verdad que Atanasio. Su apoyo fue tan significativo que incluso los arrianos intentaron usar su nombre falsamente, pero Antonio los desmintió con claridad. A pesar de su papel en la lucha espiritual del cristianismo, Antonio jamás abandonó su humildad. Solía decirse a sí mismo: «Cada día aprende como si no supieras nada. Cada día comienza como si aún no hubieras dado un paso».
Esa actitud le permitía mantenerse vigilante, pues sabía que el enemigo intentaba emboscar incluso a los más experimentados. Enseñaba que no se debía confiar en visiones, revelaciones o prodigios, porque podían ser engaños del maligno. La única señal infalible era la paz del corazón unida a la obediencia a Cristo. Uno de los episodios más impresionantes de esta etapa final ocurrió cuando un grupo de animales salvajes invadió su huerto y destrozó sus plantas. Los monjes se preparaban para ahuyentarlos, pero Antonio los detuvo. Se acercó a las criaturas, levantó las manos y les dijo con suavidad: «¿Por qué hacéis daño a quien nunca os ha hecho mal? Id ahora y volved solos si el Señor lo permite». Los animales se retiraron de inmediato y nunca más volvieron a tocar el huerto. Para los discípulos fue un signo de la profunda armonía que Antonio tenía con la creación. Para él no era más que un acto de confianza en Dios. En su vejez, Antonio conservó una mente lúcida y un espíritu firme. Los relatos de Atanasio cuentan que podía caminar largas distancias y trabajar con sus manos hasta el atardecer. Comía pocas veces al día y dedicaba la mayor parte del tiempo a la oración. Recibía visitas solo cuando era necesario, pero jamás negaba consuelo espiritual a quien buscaba sinceramente a Dios. Su última visita pública ocurrió cuando tenía cerca de 100 años. Los monjes del desierto lo persuadieron de descender una vez más al valle para ver a los hermanos y exhortarlos. Su presencia causó una enorme alegría. Los monjes lloraban al verlo, como si contemplaran un pilar viviente de santidad. Antonio habló con ellos durante horas, enseñando sobre la paciencia, la humildad, la vigilancia y la esperanza en la vida eterna. Sus palabras, aunque sencillas, tenían una profundidad que nadie podía olvidar. Antes de regresar al Colzim, les prometió que los llevaría siempre en su corazón. Poco después, Antonio recibió una revelación interior de que su muerte estaba próxima. Llamó entonces a sus 2 discípulos más fieles, Macario y Amata, y les confió su último deseo: que su cuerpo fuera enterrado en secreto, para evitar cualquier veneración indebida. No quería honores, ni reliquias expuestas, ni monumentos. Su deseo era desaparecer en la tierra del desierto, como había vivido toda su vida, oculto en Dios. Les dejó también un legado espiritual que Atanasio transcribe con reverencia: «No descuidéis vuestro celo, no dejéis que este mundo os confunda. Vivid como si cada día fuerais llamados por Cristo. Recordad los ejemplos de los santos, y sobre todo recordad que ninguna fuerza puede contra quien se refugia en el Señor». En sus últimas horas, Antonio se recostó en su pequeña estera de palma, elevó los ojos al cielo y pronunció una última oración. Los discípulos relatan que su rostro se iluminó con paz profunda. No hubo agonía, ni estremecimiento, ni sombras. Fue como si el desierto mismo guardara silencio para recibir el alma del anciano. Con cerca de 105 años, Antonio entregó su espíritu. Sus discípulos lo enterraron en un lugar desconocido entre las rocas del Colzim, cumpliendo su voluntad. Y aunque nadie sabe con certeza dónde reposan sus restos, su legado se extendió por todo el mundo. El monacato que inspiró se multiplicó en Egipto, Palestina, Siria, Constantinopla y más tarde en toda Europa. Toda la Iglesia lo reconoció como el padre de los monjes, el hombre que convirtió el desierto en un jardín espiritual. Así terminaba la vida terrena de Antonio, pero comenzaba su influencia eterna, porque, como afirma San Atanasio, su memoria no está escrita en piedras, sino en los corazones de quienes buscan a Dios con pureza. La vida de San Antonio Abad es más que una historia antigua, es una invitación viva para cada uno de nosotros. En un mundo repleto de ruido, ansiedad y distracciones, Antonio nos recuerda que la verdadera fortaleza nace del silencio interior. Él se retiró al desierto para combatir a los demonios, pero nos enseña que nuestro propio desierto está aquí, en nuestras tentaciones, en nuestras dudas, en los miedos que intentan robarnos la paz. Su victoria no consistió en huir del mundo, sino en enfrentarlo desde la raíz,
confiando plenamente en Dios. Desde las tumbas abandonadas hasta la fortaleza sellada, desde las ciudades de monjes hasta su humilde huerto en el monte Colchim, Antonio vivió una verdad simple y absoluta, que nada puede derrotar a quien se entrega totalmente al Señor. Su vida fue un combate, sí, pero un combate luminoso, marcado por la esperanza y la certeza de que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Hoy, casi 17 siglos después, su voz sigue resonando en la Iglesia, invitándonos a la vigilancia, a la pureza del corazón y a la oración perseverante. San Antonio Abad no es solo el padre de los monjes, es un maestro eterno del combate espiritual. Si esta historia tocó tu corazón y quieres descubrir más vidas transformadoras como esta, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video. Esos gestos simples nos ayudan a llevar estas historias de fe, esperanza y santidad a más personas. Y no olvides escribir en los comentarios qué enseñanza de San Antonio resonó más contigo. Nos vemos en el próximo video y que San Antonio Abad te acompañe en tu propio desierto.